Algo que el listen suele pedir bastante, y lo digo porque en su examen de segundo parcial, en su examen final, en su examen de segunda instancia, en verano, cuando he sido su auxiliar también, suele pedir bastante operaciones con listas, ¿no? Tema de, no sé, dada una lista de enteros, calcular el promedio. Dada una lista de enteros, sumar los elementos. Dada una lista de enteros, elevar todos al cuadrado, yo qué sé, ¿no? O no sé, o dado una lista de elementos cualquiera, de tipos objeto, ordenarla, ¿no? Y cosas así, o crear, por ejemplo acá, crear una lista a partir de un arreglo, ¿no? Pide ciertas operaciones que son sobre listas, ¿no? Tratan generalmente de eso, de hacer alguna operación en concreto. Entonces lo que nosotros tenemos que considerar en estos casos es primero, digamos, tener la capacidad de hacer, ¿cómo decirlo? De quizás reorganizar nuestra estructura para cumplir con esta operación, ¿no? ¿A qué me refiero con reorganizar? Tal vez cómo funciona, ¿no? Cómo muevo los nodos, cómo voy a saber qué tengo que colocar. A veces incluso pide una modificación a la propia estructura, como ser en este caso que dice que trabaje como un arreglo, no, ya casi no dinámicamente, como conocemos. Entonces suelen pedir este tipo de operaciones. No sé si la tienen ya implementada, si no, igual la podemos implementar en un cacho, no es tan complicado, por lo menos para la operación básica que es el insertar. Entonces, aquí por ejemplo trabajamos con listas de doble enlace, así que podemos hacer la implementación así súper rápido y, y de ahí realizamos estos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos conocer? Con el tema de una lista de doble enlace, a ver, no, esto no, aquí. Con el tema de una lista de doble enlace, ¿por qué es de doble enlace? ¿No? ¿Por qué hay por qué recibe ese nombre? Porque básicamente nuestra lista, sea lo que sea que valga, va a tener en el interior nodos, donde van a estar guardados nuestros datos. ¿Y qué ventaja tiene esta lista sobre, digamos, la que nosotros conocemos como lista enlazada? Una lista enlazada normal que, digamos, estábamos avanzando la anterior semana, se conecta un nodo con el siguiente, un nodo con el siguiente, un nodo con el siguiente, un nodo con el siguiente. Y este último, obviamente, va a tener que conectarse con alguien, pero como no hay nadie más, generalmente se conecta con un null. Esa es la información que nosotros le damos. Pero en este caso, doble enlace implica que va a haber dos de estos. Esto se conoce como, ay caray, como un enlace o también referencia, ¿no? Un poco más orientado a la programación. Referencia. Es decir, de este nodo, a través de un enlace, a través o siguiendo una referencia, voy a llegar al siguiente nodo. Así. Pero en una lista de doble enlace existe una comunicación de dos caminos. Es decir, de un nodo puedo ir al anterior, de otro nodo al anterior y así sucesivamente. Ahí. ¿Qué va a suceder en este caso? Esto déjenme ordenarlo un poquito. En este caso, decíamos que el último nodo, su siguiente, pues va a ser el nulo, ¿no? No hay nadie después de él, por algo es el último. Pero en este caso esa misma lógica aplica con el primero. El primero, ¿quién iría antes de él? Pues nadie, ¿no? Por algo es el primero. Entonces él también recibe un null. Entonces, una lista de doble enlace, pues, ¿por qué digamos se dice de doble enlace? Porque maneja dos referencias. ¿Quién es el siguiente y quién es el anterior? Entonces, esa información de quién es del siguiente, el anterior y además acá un dato, la maneja un nodo. Entonces,
La lista de doble enlace se compone de nodos, donde cada nodo guarda la información de un dato, ¿no? Es decir, por algo estoy creando el nodo, simplemente para que me lo guarde un dato. Y además va a conocer quién está adelante y quién está después. Un ejemplo bien sencillo de esto, así como para que, no sé, se ubiquen tal vez un poquito, en el caso del navegador. Yo creo que muchos de ustedes pues, trabajan todos los días con la computadora. Entonces, ¿qué pasa si investigan algo, no? Abren su navegador y de seguro a la mayoría lo primero que les sale es Google, ¿no? Y de Google investigan, ¿no? Ponen, no sé, Wikipedia, por decir. Y van a realizar una búsqueda, es decir, va a cargar una segunda página. Pero luego se dan cuenta de que en realidad Wikipedia como tal no querían investigar, querían, no sé, buscar ejercicios en Java. Entonces le cambian y hacen una tercera búsqueda, ¿no? O digo, hacen una segunda búsqueda y generan una nueva página. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que les va a generar como una secuencia de páginas que han ido visitando. Y ustedes lo que van a poder hacer es de su ventana del navegador, aquí digamos estuviera Google, su cajita. Aquí en la parte de arriba van a tener una flecha hacia la izquierda, que vendría a ser como ir atrás, y una flecha hacia la derecha, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, eso permite que ustedes puedan tal vez continuar con una búsqueda que habían realizado o retroceder a un estado anterior. Es decir, tienen un movimiento en ambos sentidos. Lo mismo ocurre en esta lista de doble enlace. Lo que nosotros podríamos hacer es tal vez ir revisando nodo por nodo, y si tuviera la necesidad puedo yo en cualquier momento regresar, obviamente si hay necesidad, ¿no? Ahora, ¿cómo tendríamos que implementar esto? Me voy a crear acá un nuevo paquete que sea, no sé, estructuras, y acá voy a crear la lista de doble enlace o doblemente enlazada, como gusten, ¿no? Para no escribir tanto tampoco. Lo que necesitaría, un momentito por favor, lo que necesitaría yo es crear un nodo. No, hay que crear nodo. Pero para tal vez diferenciarlo, porque si es que ustedes tienen la lista enlazada ya creada, tal vez ya tienen una clase nodo. Entonces, para decir que este nodo va a trabajar con la lista de doble enlace, nodo de doble enlace, ¿no? Nodo de... Como les había dicho, la clase nodo, pues, ¿de qué va a consistir? ¿De qué va a vivir, digamos? Simplemente dar un dato. En este caso, a ver de qué trata el ejercicio, así para tal vez hacer referente ya a esto. Se tiene la data implementar, eliminar repetidos, de tal manera que todos los valores de la lista que son repetidos los elimine ya. Ok, de momento vamos a trabajar con lista de enteros. Entonces voy a tener acá un int dato, voy a tener una referencia al siguiente y una referencia al anterior, ¿no? Eso es la forma en la que trabaja. Pero si se dan cuenta acá, un nodo se conecta con otro nodo hacia adelante. Y ese nodo se conecta con otro nodo, pero a través del enlace anterior. Entonces, estos de acá, ¿de qué tipo van a ser? Si un nodo guarda un dato y se conecta con otro nodo hacia adelante, y también se conecta con otro nodo hacia atrás, estos vendrían a ser nodos de doble enlace, ¿no? Su tipo. Nodo de doble enlace. Y ya. Constructor, public, nodo de doble enlace, y acá un int dato. Entonces this dato va a ser igual a dato. Siguiente va a ser null. Anterior va a ser null. Ahí creo. Ya. Y eso es lo único que necesitamos. Ahí está. Creamos el nodo y la única misión en la vida de un nodo es guardar un dato. Nada más. O sea, no debería haber el caso en que tuviera un nodo que está vacío, ¿no? Que está en blanco. No debería existir. Por lo tanto, acá, en mi lista de doble enlace, ¿cómo va a funcionar esto?
La lista de doble enlace funcionaría como en el caso de, no sé, eh, digamos, en una organización siempre va a haber alguien que esté tal vez a cargo, ¿no? Por decir, digamos, en un equipo de fútbol, quien está a cargo tal vez es como el director técnico, ¿no? El que va organizando al equipo. No sé, tal vez en una clase quien está a cargo pues es el docente, ¿no? Otra cosa es de que a veces no se le hace caso, ¿no? Entonces acá quien está a cargo es la lista de doble enlace. ¿A cargo de quién, no? ¿Con quién tiene que comunicarse? Pues con el nodo. Entonces toda lista de doble enlace se va a comunicar directamente con un nodo. Llámese inicio, llámese raíz, llámese primero, no sé. ¿No? Pueden ponerle ustedes el nombre que gusten. Creo que el listen le coloca raíz. A veces le pone inicio, ¿no? Pero bueno, creo que raíz es lo que suele utilizar más. Entonces toda lista de doble enlace va a tener un primer nodo con el que se va a comunicar. ¿Por qué solo uno? ¿Por qué digamos no necesito el resto de información? Porque si se dan cuenta estos enlaces me permiten llegar a todos y cada uno de los nodos. Con que yo conozca uno, el primero en este caso, voy a poder llegar al segundo. Si mi objetivo fuera llegar al tercero, entonces sigo avanzando. Y de ahí sigo avanzando, y de ahí sigo avanzando, pues hasta el nodo que esté buscando, ¿no? Así que solo es necesario conocer el primero. Cuando mi lista nazca a la vida, de doble enlace, su raíz va a ser null. Es decir, cuando una lista ha sido creada, es decir, 0 kilómetros, debería estar en blanco, ¿no? No debería tener nada. Generalmente cuando construimos alguna estructura, el método más sencillo de realizar es el método vacío, ¿no? O vacía, ¿no? En este caso la lista es, sí, la lista. La lista está vacía, sí o no. Lo más fácil aquí es simplemente poner return si raíz es igual a null, ¿no? Si es que la raíz no existe, significa que no hay datos, está en blanco. Entonces, estaría vacío. ¿Cómo funcionaría el método de insertar? Insertar, añadir, agregar. Nuevamente, la palabra que gusten la pueden colocar aquí. El listen creo que suele usar insertar o añadir. No me acuerdo muy bien. Pero son sinónimos después de todo. Entonces, si aquí quiero insertar un dato, tengo que recibir el dato que quiero agregar. Y en este caso, pues, digamos, ¿por qué en primer parcial se suele utilizar recursividad? Se suele avanzar recursividad. Porque necesitamos nosotros siempre pensar en lo más fácil que nos puede tocar. En este caso, para una lista, ¿qué sería lo más fácil para, digamos, insertar un dato? Que la lista esté vacía. Entonces digo, si vacía, ¿no? Si la lista está vacía, entonces la raíz va a ser un nuevo nodo de doble enlace y le mando que guarde este dato. Nada más. Caso contrario. Caso contrario. Entonces, si la lista no está vacía, pues es mi caso complicado. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Tendría que yo, aquí, bueno, si es que han usado ArrayList con anterioridad, saben que ArrayList siempre añade un valor al final. Entonces yo aquí tendría que guardar el dato en la última, sin acento, última posición. Por lo tanto, necesito yo saber cuál es el último nodo para, pues, conectarlo, ¿no? ¿A qué me refiero con conectarlo? Sabemos nosotros de que el último nodo, pues, apunta al null. Pero ¿qué pasa si es que yo a mi lista le quiero añadir un nuevo dato? Digamos el dato n. ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Dónde guardo ese dato? Por defecto debería ir al último. Entonces, acá el último nodo apunta al null. Pero yo ya no quiero que apunte al null. Quiero que apunte al nuevo dato que estoy ingresando.
Entonces, si se dan cuenta, este nodito quedaría aquí, estaría existiendo, pero no tiene relación alguna con la lista. Es decir, yo tengo que conectar este enlace y aquí también, ¿no? Creo que este se genera por defecto, pero estos dos que están acá debería conectarlos yo manualmente, ¿no? Es decir, el dato que quiero ingresar tiene que guardarse en un nodo, pero ahora ese nodo tengo que conectarlo con la lista, ¿no? Es como añadir un nuevo eslabón a la cadena, ¿no? Y ya. ¿Cómo hago eso? Yo sé que este nuevo dato que está llegando, tiene que estar en un nodo. Entonces, nodo de doble enlace, que sea el nuevo, va a ser un nuevo nodo de doble enlace y le digo, ok, va a existir un nuevo nodo. De momento, va a guardar ese dato. Esto haría que este nodito esté flotando en el aire, ¿no? De momento no es parte de mi lista, está flotando. ¿Qué tengo que hacer? Conectarlo. ¿Y ahora cómo lo conecto? Yo necesito buscar el último nodo, sin acento de nuevo, último nodo. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo podría yo reconocerlo? Pues sencillo. Siempre el último nodo, su siguiente va a ser nulo. Va a ser... sí, esa es la señal, ¿no? Su enlace siguiente va a ser nulo. Entonces, eso es lo que yo debería buscar. ¿Cómo lo busco? Aquí ya pueden ustedes usar más libremente el tema de for, while, ¿no? Si es que gustan. Y si, bueno, si alguno quiere, también puede usar recursividad, ¿no? No hay problema con eso. Más cómodo es usar while. Entonces, ¿cómo tendría que hacer yo para llegar hasta el último nodo? Sencillo. Yo sé que la lista conoce el primer nodo, la raíz. ¿Y qué era lo que hablábamos hace un cachito? ¿Por qué es necesario solo conocer uno? Porque con ese uno, siguiendo los enlaces, puedo llegar al siguiente. Y siguiendo su enlace, puedo llegar al siguiente. Siguiendo su enlace, al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Así hasta que en algún momento pues ya no haya un siguiente más por avanzar. Por lo tanto, yo necesito acá una forma de recordar dónde me he quedado parado. Caramba, mi mouse ahí. Entonces, nodo de doble enlace. ¿Dónde estoy parado actualmente? Como ni siquiera he empezado la búsqueda, pues entonces el lugar por donde debo empezar es por el primer elemento que conozco, la raíz. ¿Hasta dónde tengo que llegar para encontrar el último? Mientras actual punto siguiente sea distinto de null. Entonces, ¿esto de aquí qué significa? Mientras no esté parado en el último elemento, ¿qué hago? Pues avanzo. Si no estoy parado en el último elemento, pues tendría que ir al siguiente. Mi objetivo es buscar el último nodo, entonces si no estoy en el último, tengo que seguir avanzando. ¿Cómo avanzo? Siguiendo el enlace. Recuerden que aquí cada nodo tiene un enlace siguiente, o sucesor, o no sé cómo, o next, si es que lo ponen en inglés, no sé. Entonces tendría que seguir ese enlace, ¿no? Recuerden que eso es como un camino, un caminito, una indicaciones para poder llegar al siguiente nodo. Entonces yo tengo que seguir esas indicaciones. Y digo, bueno, donde voy a estar parado, ahora va a ser el siguiente nodo. Y listo. Entonces una vez que termine actual, va a tener la información del último nodo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Como les había dicho, este nuevo nodo que he creado estaría flotando en el aire. Entonces yo tengo que conectarlo. ¿Cómo conecto? Conexión de nuevo nodo con último nodo. Lo que yo tendría que hacer es decir, bueno, el último nodo, aquí esto para que quede un poquito más acorde a lo que estamos haciendo, le voy a poner ult.
Ahí, ¿no? Entonces, del último nodo, yo quiero conectarlo con el nuevo, ¿no? Con el que estoy añadiendo. Entonces le tengo que decir, oye, tu siguiente ahora va a ser este nuevo nodo que he creado. Con eso ya estaría conectado con la flecha azul. Pero ¿qué pasa con la flecha amarilla? Eso tengo que hacerlo en sentido contrario. Es decir, oye, nuevo, tu anterior va a ser el último. Ahí está. Y con eso ya queda insertado. Entonces, si ahora lo probamos, no sé, new list, ahí. Y aquí, digamos, si inspecciono, vean que está en blanco, no tiene nada. ¿Estará vacía? Sí, me dice, no tiene nada. ¿Qué pasa si yo inserto el 5? Si me fijo, ahora ya no está vacía, ¿no? Aquí me dice que existe algo. ¿Qué existe ahí? El 5. Pero este 5 dice que su siguiente es nulo y su anterior es nulo. Es decir, si su siguiente es nulo, significa que es el último. Si su anterior es nulo, significa que es el primero. Entonces, pues, este nodo es ambos al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si pregunto si está vacío primero? En este caso, como tiene un dato, ya no está vacío, ¿no? Como en false. ¿Qué pasa si inserto un dato? Por decir el 9. Ahora en teoría tengo dos datos, el 5 y el 9. Si me fijo, acá está el 5. Como es el primer dato, su anterior es nulo. Pero ahora su siguiente ya no es nulo. ¿Por qué? Porque he insertado uno nuevo. Y aquí está, el 9. Y el 9, su siguiente es nulo. ¿Por qué? Porque es el último elemento. Pero sí existe un anterior. Entonces, como ven, se están conectando adecuadamente. ¿Y ahí? Entonces, esta es una implementación súper rápida de una lista de doble enlace. Tienen el método vacía y el método insertar. Suficiente como para empezar a trabajar. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Dónde está? Acá. Dice implementar la función eliminar repetidos, de tal manera que la función identifique todos los valores de la lista que son repetidos y los elimine de tal manera que solo quede un valor en la lista. Esto, digamos, si tuviéramos que trabajarlo con un arreglo, tal vez sería un poquito más fácil. ¿Cómo? Si me fijo, acá, siempre es bueno hacerse un pequeño ejemplo, ¿no? Eliminar repetidos. Entonces, si yo estuviera trabajando con un arreglo, ahí, y aquí está, no sé, el 1, aquí está el 3, aquí está el 4, aquí hay otro 3, aquí está el 5, aquí está el 9 y aquí está el 3. Entonces, revisando este arreglo, ¿qué elementos deberían, digamos, borrarse? Este y este. ¿Cómo podría borrarlos? Visualmente es sencillo identificarlos, ¿no? Pero ¿cómo podría enseñarle a la computadora? Yo agarro el primer elemento, en este caso 1, y tengo que decir, delante del 1 existirá otro 1, otro elemento igual a este. Si es así, entonces tiene que ser eliminado. Si yo me fijo este elemento, que en este caso es el 3, y reviso hacia adelante, todos los que sean iguales a 3 deben ser eliminados. Por ejemplo, en este caso, aquí y aquí. Si yo me fijo el 4, tendría que revisar hacia adelante. Y los que encuentre con valor igual, pues tendrían que ser eliminados. Algo así deberíamos lograr nosotros. Sin embargo, en un arreglo es como que un poquito más sencillo.
porque podemos resolverlo con un for, tiene posiciones, no sé, es como que un poquito más sencillo. Ahora, ¿cómo lo haríamos en el tema de una lista? De una lista de doble enlace. 1, uy, casi me equivoco de orientación. Y 5 y 9. Ya, ahí lo dejaré. ¿Cómo tendría que hacer? En realidad mi lista de doble enlace estaría algo así. Yo ya no tengo posiciones que me ayuden a recordar qué elemento estoy revisando. Y si no tengo posiciones, pues no puedo hacer un for. O bueno, se me complica, ¿no? Sin embargo, yo como, digamos, la lista, el elemento que conozco es la raíz, ¿no? El primer nodo. Entonces, ¿habría alguna forma de que conociendo este nodo, estando aquí, digamos, paradito, yo pueda revisar el resto de elementos? Pues sí, se puede. Tengo que seguir los enlaces hacia adelante. Ahí. Hasta que en algún momento llegue al null. Después, ahí yo tengo que de alguna manera controlar. Cuando yo llegue al final, tengo que volver a empezar, pero desde el siguiente. Entonces, 3 y seguiré adelante, 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 adelante. Siempre siguiendo el enlace del nodo siguiente, ¿no? Ese sería el objetivo. Entonces, si vengo acá, un public void eliminar repetidos. Entonces, primero aquí, ¿por qué void? Porque se supone que yo quiero eliminar los repetidos de una lista y que mi lista quede, digamos, limpiecita, ¿no? No quiero duplicados, por así decirlo. Ahora, ¿cómo va a funcionar acá? Nuevamente, pues, aplicando los conocimientos de recursividad, ¿cuál sería el caso más fácil? Pues que la lista esté vacía, ¿no? Entonces, si la lista está vacía, significa que termino, ¿no? No tengo nada que hacer. Ah, pero si la lista no está vacía, es decir, vacía igual false, si la lista no está vacía, entonces significa que tengo que, de forma obligatoria, revisar. Ahora, ¿cómo hago esa revisión, ¿no? de los duplicados? Siguiendo esta misma idea. Se van a dar cuenta que esto de acá, este tipo de siglos, pues se resuelven casi todo con el tema de las listas. Entonces, yo tendría que agarrar acá un nodo de doble enlace, que sea el actual, y digo, voy a empezar mi búsqueda desde la raíz, ¿no? Es el único elemento que conozco, entonces por ahí voy a empezar. Ahora, una vez de que ya sé dónde estoy parado, lo que tendría que hacer es revisar todos los que están hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, acá, digamos que hay dos opciones. Creo que haciéndolo en este método nos costaría un poquito más, porque sería un poco, no sé, engorroso tal vez. Y la otra opción es de que tengamos un método aparte, ¿no? A ver, vamos a intentar hacerlo en este método, cosa de que, digamos, creemos la menor cantidad de líneas de código, pero a ver cómo sale. Primero yo sé que tengo que avanzar hacia adelante e ir comparando contra este, ¿no? Por lo tanto, nodo de doble enlace siguiente, que va a ser actual punto siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque si se dan cuenta, cuando estoy acá con este 1, tengo que empezar a revisar siempre del siguiente. Si fuera en el caso del 3, tengo que empezar acá con el 4.
Si fuera en el caso del 4, tengo que empezar con el siguiente, con este otro 3. Y así sucesivamente, ¿no? No tengo que empezar del mismo. Entonces, aquí es donde estoy parado. Y aquí es con quién voy a comparar. Sí, le voy a poner CMP para decir que es como que con quién comparo, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que decir si de donde estoy parado, su dato, es exactamente igual a con quien me estoy comparando, es decir, los datos han coincidido. Si me dijera que sí, significa que encontré duplicado. No, he encontrado un duplicado. Por lo tanto, tengo que eliminarlo. Si me dijera que no, entonces tengo que seguir avanzando. Si lo elimino, o sea, después de haber encontrado el duplicado, tendría que eliminarlo. Y una vez que lo elimino, pues avanzo al siguiente nodo, ¿no? Tendría que hacer eso. Si es que no han coincidido, pues igual tengo que avanzar al siguiente nodo. Eso es lo que sucede. Una vez que hago ese avance al siguiente nodo, sea como sea que lo haga, yo tendría que controlar hasta dónde tengo que seguir comparando, ¿no? Porque ahorita es como que comparo donde estoy parado con un cierto valor. Pero este de aquí no se está moviendo. Entonces yo digo, voy a repetir esto. Acá, creo que es acá. Voy a repetir esto siempre y cuando actual.dato, digo, con quien me voy a comparar su dato, sea distinto de null. No, creo que es CMP distinto de null, así. Entonces, ¿por qué eso? Porque se supone que aquí yo siempre voy a comparar el actual con todos los que estén hacia adelante, ¿no? Entonces, este es el que se va a ir moviendo. Y claro, si es que en algún momento lo encuentro duplicado, tengo que eliminarlo. Si no, pues entonces sigo revisando, ¿no? Sigo mi camino. Ahora, ¿qué va a suceder? En algún momento, este ciclo va a terminar. Entonces, significaría que todos los duplicados de actual fueron eliminados, ¿no? En teoría. Entonces, toda la validación de actual ya terminó. Por lo tanto, yo lo que tendría que hacer es avanzar, avanza actual, ¿no? Tengo que ir al siguiente nodo, pero esta vez modificando actual. Y todo esto se va a repetir siempre y cuando actual sea distinto de null. Ahí está, ¿no? Entonces son como dos ciclos, uno dentro de otro. Y si se dan cuenta, ¿por qué digamos en un arreglo es un poquito más sencillo? Porque primero manejamos posiciones y la forma de resolverlo en un arreglo son con dos fors. Uno que nos permita agarrar un elemento y el otro que revise todos los que están hacia adelante. Aquí va a suceder exactamente lo mismo. Con este primer while voy a avanzar elemento por elemento y con este voy a revisar todos los que estén adelante para compararlos. Y ya. Entonces, ¿cómo hago acá el avance en actual? Pues sería simplemente actual va a ser actual punto siguiente. Y nada más. Sigo el enlace y voy a conectarme con el siguiente nodo. ¿Qué va a suceder en este caso? ¿Cómo rayos elimino un nodo? El avanzar parece que es sencillo porque es similar a esto, ¿no? Entonces debería ser como que CMP
va a ser igual cmp punto siguiente. Y acá abajo lo mismo, ¿no? Entonces si tengo que avanzar, pues entonces sigo el enlace y me conecto con el siguiente nodo. Ahora la pregunta es cómo lo elimino. ¿Qué pasa si en este caso yo tuviera que eliminar este 3? No, bueno, este 3 no. Este 3. Yo sé que ese 3 tiene que salir de alguna manera, pero el resto de datos que están adelante no deberían eliminarse. Es decir, deberían, ¿cómo decirlo? Deberían mantenerse dentro de la lista, pero no por el hecho de que yo elimine un nodo intermedio, se van a perder. Así que mi objetivo ideal sería de que acá el 1 se mantenga, sus enlaces, acá el 3, acá el 4. Este 3 vuela, pero el 5 debería recorrerse, ¿no? Y acá el 9. Entonces mi objetivo sería de que cuando yo elimine un dato, todos los que están adelante o atrás, si se ve, o si prefieren, ¿no? Se deberían reacomodar, ¿no? Se deberían recorrer al espacio en blanco. ¿Cómo hago eso? Si se dan cuenta acá, en el estado deseado, por así decirlo, el 4, su enlace siguiente, está con el 5. Y del 5, su enlace anterior, está conectado con el 4. ¿Cómo estaba acá arriba? El 4, su siguiente, pues era este 3. Y del 5, su anterior, era el 3. ¿Qué es lo que debe pasar? Esto se tiene que borrar y el 4 se tiene que conectar con el 5 a través del enlace siguiente. Y el 5 se tiene que conectar con el 4 a través del enlace anterior. Con eso dejaríamos como a este nodo fuera de la lista y es, digamos, más que suficiente para considerarlo eliminado. Es decir, no hay una forma en que yo pueda llegar a este 3. ¿Por qué? Porque al modificar estos enlaces, del 1, su siguiente es el 3. Del 3, su siguiente es el 4. Del 4, su siguiente es el 5. Es decir, ya no paso por el 3. Quedaría como técnicamente eliminado, ¿no? Por lo tanto, acá, para eliminarlo yo necesito saber quién estaba antes. Entonces, ¿cómo puedo obtener quién estaba antes? Si este nodo, el CMP, eliminar nodo CMP, no, tengo que eliminar ese. Para saber quién estaba antes de él, pues simple, la ventaja de que sea un nodo, una lista de doble enlace, es de que cada nodo conoce quién estaba antes. Y también tengo que saber quién va después. Siguiente. ¿Cómo sé eso? Pues de este nodo, si es el que voy a eliminar, ¿con quién se va a terminar conectando? Con SIG, ¿no? Con el siguiente. ¿Ok? ¿Y ahora qué habría que hacer ahí? Esta conexión. Del anterior, su siguiente, pues va a ser el siguiente. Y del siguiente, su anterior, pues va a ser el anterior. Un poco trabalenguas, pero es así como funciona. Entonces digo, anterior, tu siguiente ahora va a ser este siguiente. Y siguiente, tu anterior, ahora va a ser anterior, ¿no? Suena a trabalenguas, ya lo sé, pero es así como se conecta, ¿no? Entonces con eso dejaríamos el enlace CMP inaccesible. Eso es como que se considera una eliminación. Igual si quieren, pues se puede poner, ¿no? CMP punto siguiente va a ser null, ¿no? Ya no está conectado con nadie. Y CMP punto anterior va a ser null. Esta parte sería un poquito innecesaria, pero, o sea, lo explico por si acaso, ¿no? Acá estaríamos haciendo la conexión para, digamos, dejar fuera de la lista este nodo. Y acá lo único que estaríamos haciendo es desconectarlo totalmente, ¿no? Es decir, ese nodo ya no tiene nada que ver con la lista.
y ya. Sin embargo, al hacer esto, acá yo estaría diciéndole el siguiente es nulo, lo cual es peligroso. ¿Por qué? Porque puede de que más adelante haya más nodos repetidos. Entonces, si hago esto de acá, tengo que tener bastante cuidado. Si no lo hago, pues entonces todavía va a seguir funcionando, ¿no? Por el momento lo voy a quitar y de ahí vemos cómo podríamos tal vez arreglarlo, ¿no? Y nada más, creo que eso es todo. Sí, creo que eso es todo. Entonces, a ver, lista de doble enlace, tal, insertar el, no sé, el 1, insertar el 2, voy a insertar otro 2, voy a insertar el 3, voy a insertar otro 3 y voy a insertar el 4. Entonces, si nos fijamos acá, el primer nodo tiene el 1, luego acá está el 2, luego hay otro 2, ay, caray. Luego hay un 3, luego hay otro 3 y luego hay un 4, ¿no? Ahí como ven, entonces hay repetidos, acá hay 1, acá hay 2, ¿no? Entonces si ahora le pongo eliminar repetidos, no genera un error, eso siempre es buena señal. Y si reviso ahora, mi lista obviamente debería tener menos elementos. El 1 sigue estando ahí porque el 1 no tenía nadie. No digo, no había repetidos. El 2 sigue existiendo porque en teoría solo había un repetido del 2, así que este no debería haberlo eliminado. Le sigue el 3, como ven, el repetido del 2 ya no está. Y de este le sigue el 4. Y listo. Entonces, como ven, se han eliminado los repetidos. Y ya está, ¿no? Ya está. Ahora aquí, no sé, si tuvieran tal vez un método acceder, tal vez lo hubieran podido hacer con un for, pero es menos eficiente, ¿no? Yo creo que así manejarlo siempre con while es lo más recomendable, ¿no? Ay, que no encontraba el mouse. Y ya está. Ahora, ¿qué sucedería si es que yo decido hacer esto? Si es que yo decido hacer esto, acá, ¿no? O sea, por mera lógica, le estoy diciendo cmp.siguiente va a ser null. Y aquí le estoy diciendo, ok, lo que sea que valga cmp.siguiente, ahora va a ser el nuevo nodo. Y claro, acá le estoy diciendo null, es como si reemplazara esto por null, ¿no? ¿Cómo podríamos evitar eso? En realidad, ¿con quién tengo que conectarlo? Con quien se suponía que es el siguiente de este nodo, es decir, este. Entonces, si hago eso, tendría que colocar acá siguiente, ¿no? ¿Quién es el siguiente nodo? Entonces vengo acá, lista de doble enlace, voy a insertar el 1, voy a insertar el 2, voy a insertar otro 2, voy a insertar... Caramba. Creo que me salió un error, ¿no? Por ahí. Uy. Pero no me acuerdo qué método he colocado. 3. Uy, no sé qué pasó. Ah, ya sé qué va a pasar. Ya, hay un pequeño error por ahí. Ahí está el 2, ahí está el 3, ¿no? Hay un pequeño error en este caso, lo voy a explicar ahorita. Y creo que ya sé cómo resolver. Hay un error porque yo siempre digo, ok, voy a revisar el 1 con todos los que están hacia adelante, ¿no? 1 con 3, 1 con 4, 1 con 3, 1 con 5, 1 con 9. Luego 3 con 4, 3 con 5, 3 con 9, así, ¿no? 3 con 3. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa
si es que justo yo tuviera este caso, una lista donde tengo acá el 1 con el 2 y con el 2. Y este apunta al null. Entonces, ¿qué va a suceder? El 1 no tiene repetidos, ¿no? Ya lo vemos. Pero el 2 sí, ¿no? Entonces, este de aquí debería eliminarse. Y aquí algo que me he olvidado es el doble enlace, ¿no? Chale. Entonces, ¿qué va a pasar? Según el análisis que hicimos, este 2 debería conectarse con este a través del enlace siguiente. Y este debería conectarse con este a través del enlace anterior. Pero este no existe. Es decir, vale null. No tiene ningún valor. Entonces, ya saben ustedes que todo lo que trate de ejecutarle a un null me va a dar error, ¿no? Es decir, si yo le digo null punto tu string, no sé, tu string, entonces va a dar error, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, esto de aquí siempre va a poder ocurrir, incluso en este caso al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tuviera acá una lista donde está el 1, acá hay otro 1 y aquí está un 2, ¿qué va a suceder? Al hacer esto, o no, quizás no. Sí, no, creo que no va a ocurrir nunca al principio. No, olvídenlo. Rebobínenlo de sus mentes. No va a ocurrir al principio, creo. Solo tendríamos que controlar al final. Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque si yo le pido a un anterior, oye, digo, a un nulo, oye nulo, tu anterior va a ser el 2, ¿no? Me va a dar error. Lo que tengo que hacer es preguntar, ¿será que existe un siguiente? ¿No? Entonces le digo, si siguiente es distinto, ay caray, es distinto de null, si es distinto de null, pues significa de que debe tener un anterior. Entonces lo conecto. Y ahora fíjense, voy a poner el caso que justo les estaba diciendo, insertar el 1, insertar el 2 e insertar el otro 2. Y ahora le pido que elimine los repetidos. Entonces en ese caso, ¿qué va a suceder? Ahí está el 1, no tiene un anterior, pero sí un siguiente. Y ahí está el 2, que ya no tiene un duplicado, ¿no? Porque recuerden que coloqué 1, 2, 2. Entonces este ya no tiene el duplicado. Pero sí tiene un anterior, no tiene un siguiente. Y no ha botado ningún tipo de error. Entonces está bien. Y ya. Esa sería la solución para el ejercicio. ¿Dónde está? Este de eliminar repetidos. En este caso, bueno, ahí pueden ver, ¿no? Que debería decir raíz 1, 2, 3, 2, 3. Esa parte la coloca el Listenelder en su examen, ¿no? Dice, existe este método, por favor no tocar. Y es un método para mostrar los datos de la lista, así como está acá, ¿no? Es decir, él mismo ya deja esa información. Así que ustedes no se preocupen de mostrar estos datos. ¿Qué más? Implementar la función como arreglo, de tal manera que la función construya un arreglo de tipo int con todos los valores de la lista y devuelva el mismo resultado. De tal manera que la función construya un arreglo de tipo int con todos los... ya. Entonces, este ejercicio como arreglo public como arreglo lo que quiere es convertir la lista a arreglo. Entonces, si en este caso es una lista de enteros,
lo mejor sería que pues retorne un arreglo de enteros. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿no? En el caso de un arreglo yo necesito conocer el tamaño, necesito saber cuántos elementos son. Pero en el caso de una lista es como que no nos interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que inserte, pues siempre se va a ir al final, ¿no? Y siempre va a haber espacio. Por lo tanto, acá yo voy a tener un arreglo de respuesta que va a ser un nuevo int. Y aquí es donde tengo el problema, ¿no? ¿Cuántos datos tengo que mandar? Una opción sería como decir, bueno, pues le puedo poner, no sé, 1000 datos. Para decir que una lista que digamos todos los elementos de la lista de doble enlace se van a ir a guardar ahí. Pero ¿qué pasa si mi lista tuviera más de 1000 datos? Entonces ahí es un problema. Yo necesito una forma de calcular cuántos datos tiene esta mi lista para que cuando quiera generar este arreglo lo genere cabalito para todos los datos. Entonces, ¿qué va a ser importante acá? Un public int. Le pueden llamar como gusten, tamaño, longitud, no sé, size si quieren en inglés, length, no hay problema. La cosa es de que necesitamos nosotros saber cuántos elementos hay en la lista. ¿Qué habría que hacer? Voy a tener acá una cantidad que de momento es 0 y voy a retornar esa cantidad. ¿Cómo hago para contar? Pues simple, manejo este tipo de nomenclatura. Acá me lo copio y lo pego. Control Shift I. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llegar hasta el último elemento. ¿Y cómo sé cuál es el último elemento? Este, ¿no? Pero en este caso yo quiero contar el último elemento. En este código que nosotros teníamos queríamos recuperar el último elemento. Yo en este caso quiero hasta contarlo. Por lo tanto, esto de aquí ya no me sirve. Tengo que decir mientras último sea distinto de null, pues significa que existe un dato. Entonces tengo que contarlo. ¿Qué va a suceder acá? Tengo que seguir avanzando. Esto de aquí se va a mantener, no pasa nada. Pero cada vez que yo dé un paso, es decir, que siga un enlace, tengo que contabilizar. Es decir, cant más. Y listo. Eso es todo. Entonces fíjense acá, me creo una lista. Y le digo, voy a insertar el 1. Voy a insertar el 2. Voy a insertar el 3. Y voy a decir cuántos elementos tiene. Pues 3. Ahí está, 3. Genial. Entonces ya tengo un método que me permite calcular el tamaño de la lista. Y siempre lo va a hacer de forma exacta, ¿no? O sea, por más de que yo añada, elimine, no sé, vuelva a añadir, vuelva a eliminar, pues siempre lo va a volver a calcular correctamente. Entonces aquí lo que yo necesito es saber el tamaño. Y este tamaño va a ser tamaño y llamo al método. Por lo tanto, el arreglo, si es que aquí hubiera, digamos, n datos, va a ser de esos n datos, ¿no? De esa n capacidad. Ahora, ¿cómo hago para copiar los datos al arreglo? Nuevamente sencillo. Como les había mencionado, en el caso de las listas, muchas cosas se suelen resolver con while, ¿no? Entonces, y de esta manera además. Entonces yo tengo que decir, voy a estar paradito en un nodo. Obviamente tengo que empezar desde la raíz porque es el único nodo que conozco. ¿Y qué hago? Mientras no llegue al final, ¿no? Es decir, mientras no haya revisado todos los elementos, voy a seguir avanzando. Pero antes de avanzar, quiero guardar un elemento en el arreglo, ¿no? Res en alguna posición va a ser igual último.dato. Entonces lo guardo. Ahora el problema es qué posición le tengo que colocar acá. Lo más sencillo sería tal vez tener un for.
¿no? Porque el for dices, bueno, con un for puedo recorrer todo un arreglo. Ahí ya tiene su índice. Voy a tener las posiciones. No sé, parece más sencillo. Pero nosotros también tenemos que ver la utilidad para el otro lado de la moneda, ¿no? Porque tenemos que recorrer una lista. Entonces, para el tema de la lista, lo más fácil es un while. Porque controlo, ¿no? Mientras último sea distinto de null, pues entonces sigo los enlaces y voy a llegar hasta el final. Formas de mejorarlo, digamos, formas de implementarlo esta parte. Pues simple, lo único que yo necesito es una posición, int i. Y sé que siempre la primera posición de un arreglo es 0. Entonces digo, el elemento del arreglo en la posición i va a ser este dato. Una vez de que lo he añadido, pues entonces i más más. Que vaya a la siguiente, que avance un pasito. El índice nomás, solo el índice. ¿Por qué? Porque esta posición ya está ocupada. Y listo. Eso es todo. Entonces si vengo acá, si vengo acá y le digo, no sé, insertar el 1, insertar el 2, insertar el 3, insertar el 4. Y luego le digo cómo arreglo. Ahí está. Y si me fijo esto, aquí están, ¿no? Los 4 datos. Ay, caray. Ay, no me deja. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Los 4. Y así, han entrado cabalito. Y listo. Entonces, como ven, muchos de los ejercicios se resuelven a base de esto, ¿no? Al menos con listas, casi todos se resuelven a base de whiles. Algunas cositas más, algunas cositas menos, pero bueno. ¿Qué puedo recomendarles, no? Con el tema de los whiles, a veces la condición suele afectar mucho, ¿no? Entonces, cuando yo coloco while, digamos while nodo, sea distinto de null, ¿qué hace esto? Revisa todos los nodos. ¿Qué pasa cuando yo coloco while nodo punto siguiente sea distinto de null? Esto es, revisa todos los nodos. Y bueno, ahí pasa el tipo de la moto, ¿no? Como al decir, mírenme, estoy aquí. Revisa todos los nodos menos el último. Es decir, se va a detener en el último nodo. Aquí ustedes tienen que saber decidir cuál les conviene. Por ejemplo, si yo quiero contar los nodos de una lista, ¿qué me conviene? ¿Contar todos los nodos o contar todos menos el último? Ahí depende del objetivo, ¿no? Si yo quiero insertar un nodo, obviamente lo tengo que insertar al final. Pero para que quede, digamos, conectado al resto de la lista, ¿con quién tengo que conectar? Con el último. Entonces necesariamente necesito saber quién es el último. ¿Cuál de estos dos me va a convenir? Eso. Así que la mayoría de ejercicios se suelen resolver con esas dos condiciones. Tal vez agregando alguna más por ahí, pero generalmente son estas dos, ¿no? Ambas tienen su significado, ambas sirven para la mayoría de los ejercicios y, bueno, dependiendo de qué es lo que busquemos. Y ya. Y claro, al tener un ciclo while, no tienen que olvidarse de hacer el avance ustedes manualmente. Es decir, en algún punto, generalmente al final del while, tiene que decir nodo va a ser igual nodo punto siguiente, ¿no? Esto generalmente es el avance. Avanzar a través de los enlaces.
Generalmente suele ser la última línea del ciclo while, dentro del while, y con eso ustedes van a poder seguir los enlaces hasta que en algún momento la propia condición del while los detenga, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Aquí también lo pueden ver, ¿no? Último va a ser igual último punto siguiente. Último va a ser igual último punto siguiente. Aquí actual va a ser igual actual punto siguiente. CMP va a ser igual a CMP punto siguiente. Y eso. Aquí una forma de mejorar esto, si se dan cuenta, si le quito esa parte de los nulls, es... ¡Ay, caray! Si se dan cuenta aquí, esto es exactamente lo mismo que está acá abajo. Hasta el comentario. Entonces una forma de mejorarlo es simplemente quitar el else y esta parte. Y ya. Ahí está. Entonces con eso va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque si tenía el mismo código en dos partes de mi if, ¿no? If else, en el if else tenía lo mismo. Entonces lo mejor era simplemente borrar el else y dejarlo esas dos líneas de código por fuera, ¿no? Esto va a seguir realizando lo mismo. Y nada más. Sí, eso. Ahora, con respecto al último ejercicio, implementar la función guardar arreglo, de tal manera que la función tome los elementos del arreglo y los almacene en la lista enlazada. Cada valor del arreglo en un nuevo nodo. Si la lista está vacía, entonces los datos del arreglo son todos los datos que tendrá la lista. Si la lista ya tiene elementos, entonces los datos del arreglo van al final como nuevos nodos. Entonces acá esta función es bastante útil. Yo la verdad la veo súper útil. Y creo que es algo que... Ay, caray. Creo que es algo que no tiene ArrayList. Y que, bueno, le perjudica a veces. Public void guardar arreglo. Entonces este método, ¿en qué va a consistir? Básicamente sería de que voy a recibir un arreglo como información, que son los datos, y todos esos datos que estén en el arreglo tienen que guardarse en la lista. Si la lista está en blanco, pues los únicos elementos que va a tener son todos los de ese arreglo. Si la lista tenía elementos, digamos n elementos, se le van a añadir estos nuevos datos al final, ¿no? Por lo tanto, aquí una forma fácil de resolverlo sería decir, bueno, es un arreglo. Lo más fácil, un for int i igual a 0 mientras i sea menor a datos.length y más. En este caso yo ya tengo un método que me permite insertar un dato. Ya lo tengo. Por lo tanto, lo más fácil que puedo hacer es llamar al método insertar y le digo, ok, pues quiero que insertes de esta colección de datos el elemento de la posición i. Nada más. Entonces, fíjense. ¿Dónde está? Guardar arreglo. Entonces aquí le voy a decir, quiero que insertes el 1, 2, 3, 4, 5. No me ha botado error, que siempre es una buena señal. Y acá están los datos, ¿no? El 1, el 2, que está así súper chiquito, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Y después dice que el siguiente es nulo porque ya no hay nadie, ¿no? Entonces, como ven, se han añadido todos. Está genial, o sea, parece que este ejercicio fuera súper fácil, ¿no? Pero, digamos, en el examen, esto hubiera sido dado por bueno, ¿no? O sea, les digo que esto hubiera, digamos, valido los puntos. Pero también quiero explicarles por qué esta parte tal vez estaría mal, ¿no? De seguro a más de uno le ha pasado, porque a mí me sucede hasta el día de hoy, que tal vez sus papás, no sé, papás, mamás, tíos, tías, hasta la abuelita, tal vez, abuelito, les dicen que vayan a comprar algo a la tienda, ¿no?
yo qué sé, por decir, anda a comprar pan. Entonces uno, bueno, con toda la flojera del mundo va y compra el pan, ¿no? Y al volver, cuando ya estaba con el pan en su casa, le dicen, nos hemos dado cuenta de que no hay mermelada para comer, ¿no? Con el pan. Entonces volvé a la tienda y compré pan. Digo, compré mermelada. Ay, caray, que aquí hay un mosquito que me está molestando. Ay, ya. Entonces dicen, volví a la tienda y compré mermelada. Y uno está totalmente hinchado así, ¿no? Y dice, pero si acabo de volver de ahí, ¿por qué no me han dicho con más, más antes, ¿no? Y con toda la rabia del mundo uno vuelve a la tienda y dice, bueno, voy a comprar la mermelada. Ya, total, ¿qué puedo hacer? Compra la mermelada y al volver dicen, "No, estábamos preparando el café y nos hemos dado cuenta que no hay azúcar, ¿no? No hay azúcar, necesitamos que vuelvas a la tienda. Híjole, ese momento es como para decir, no, ya saben que coman ustedes que a mí me va a hacer mal, ¿no? Me hacen renegar nomás acá. Entonces, no queda de otra que volver a la tienda y comprar de nuevo el azúcar. Eso que tanta rabia nos da es lo que hacemos acá, ¿no? Recuerden que el insertar tiene que cada vez buscar cuál es el último nodo. Entonces, fíjense, para nosotros es súper sencillito, ¿no? Un for, le digo insertar datos en la i y ya, me olvido. Entonces, ¿qué pasaría si mi arreglo fuera, yo qué sé, 1, 2, 3, 4, 5? Y mi lista está en blanco, ¿no? No hay nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo quiera insertar el 1, como mi lista está en blanco, pues entonces 1. Primer nodo. Genial. Esto de aquí lo voy a redibujar, la flechita. Ahí, ¿no? 1. Todo genial, ¿no? Entonces estoy tranquilo, he añadido el primer valor. Segundo valor. 2. Entonces aquí, para la lista, ya no está en su caso más fácil, ¿no? Porque recuerden, lo diseñamos como con recursividad. El caso más fácil era cuando estaba vacío. El caso más difícil es cuando no está vacío, entonces yo tengo que buscar el último elemento. ¿Qué hago? Empiezo en el dato que conozco, acá, y voy avanzando hasta llegar al último elemento. En este caso, pues solo hay un dato, entonces es el último elemento. Por lo tanto, acá tiene que estar el 2. Y lo conecto. ¿Cuántos nodos habría tenido que pasar para llegar al último elemento? 1. ¿Qué pasa ahora con este tercer dato? Este tercer dato, nuevamente, pues la lista va a decir, ok, hay que añadir un nuevo valor, no está vacía, entonces tengo que ir a buscar el último nodo. ¿Qué va a suceder? Va a empezar desde el mismo punto y va a avanzar hasta llegar al final. ¿Cuántos datos esta vez ha tenido que recorrer? 2. Y aquí tiene que colocar el 3. Luego pues va a quedar el nuevo dato, el 4. Y nuevamente la lista no está en su caso más fácil, va a tener que ir a buscar el último nodo, va a tener que volver a empezar desde el principio hasta el final. ¿Cuántos nodos ha tenido que pasar para llegar al último valor? 3. Aquí añade el 4 y lo conecta. Luego aquí está el 5 y viene aquí, lo tiene que añadir, No está en su caso más fácil y va a tener que revisar toda la lista para encontrar el último. Entonces empieza empieza desde el inicio y va avanzando hasta llegar al final.
y aquí se da cuenta que tiene que agregar el 5, lo conecta, pero ¿cuántos valores ha tenido que pasar? 4. Entonces fíjense en total cuántos ha tenido que revisar. 10 nodos. Para agregar 5 valores ha tenido que revisar 10 nodos, por más de que sean los mismos, ha tenido que revisar 10. Ahora, ustedes pueden seguir este mismo ejercicio con cuantos datos quisieran, ¿no? Y van a ver que esto va a tender a crecer terrible. Así que en el caso que yo les decía, de eso de, digamos, ir a la tienda, volver y que te pidan volver a ir a la tienda a comprar otra cosa distinta, aquí sucede exactamente lo mismo, solo que para que nosotros entendamos cómo funciona, sería como ir a la tienda, volver a casa y que si me piden volver a la tienda esté una cuadra más lejos. Es decir, tengo que caminar más. Vuelvo a la tienda, compro lo que me han pedido, vuelvo a mi casa y me vuelven a pedir una cosa más. Ah, pues en este caso la tienda está una cuadra más lejos. Y me toma más tiempo volver. Eso es lo que sucede. Por lo tanto, aquí, si bien lo hemos resuelto rápido, en, digamos, pocas líneas de código. ¿Dónde está? Ahí, caray. En, digamos, 3 líneas de código, y esto incluso se puede hacer en 2, quitando las llaves. En 2 líneas de código, o tal vez en 1, poniéndolo en la misma línea. Ahí, ¿no? En una línea de código, en teoría, termina siendo muy pesado para la computadora, ¿no? No es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué sería lo mejor? Que yo... Ay, caray, mi mouse. Chale. Ahí está. Lo mejor sería de que yo, en vez de hacer esto, de mandarlo a insertar, conozca cuál es el último nodo. ¿Cómo hago eso? ¿Dónde está? Por aquí lo tenía. Acá. Yo busque el último nodo, porque de todos modos sé que se va a ir a conectar por ahí, ¿no? Entonces busque el último nodo, la raíz tendría que empezar desde la raíz, ¿no? Acá. Y continuar. Si en este caso ubico ya cuál es el nodo, lo único que tendría que hacer es añadirlo manualmente uno por uno. Esta sería una forma más óptima de resolverlo. Sería como decir, ok, quiero que vayas a comprar a la tienda tal cosa, pero te vas a quedar esperando ahí unos minutos y te voy a llamar, ¿no? Entonces, estando ahí en la tienda, no, uno paradito esperando, nos llaman y nos dicen, ya he hecho una lista, quiero que compres, no sé, queso, azúcar, harina, dulce de leche, mermelada, todo. Entonces ya nos pasan todo y ya no hago tantos viajes, ¿no? Eso es lo que estaríamos buscando acá. Por lo tanto, yo voy hasta la tienda al hacer esto y cuando me pidan comprar algo, simplemente los voy pidiendo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Por cada dato, for int i igual a 0, mientras i sea menor a datos.length y más, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que crear un nodo de doble enlace que sea el nuevo nodo, new nodo de doble enlace, y le voy a pedir que guarde este dato. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como ya tengo el nuevo nodo, al último, su siguiente ahora va a ser este nuevo. Ay, caray. Y de este nuevo, su anterior va a ser el que antes era el último. El que antes era el último. Pero ahora, como he insertado un nuevo elemento al final, pues el último ahora es ese nuevo elemento, ¿no? Y nada más. Y esto se va a repetir y nos va a permitir insertar datos. Por ejemplo, ¿dónde está? Acá. Si por decir inserto, ¿dónde está? Inserto el 1, entonces solo tendría un dato. Genial. Pero ahora, ¿qué pasa si quiero guardar los datos de un arreglo? 2, 3, 4, 5. No ha generado error, eso siempre es buena señal.
Ahí está. Y acá el 1 tiene un siguiente, que es el 2. Tiene un siguiente, que es el 3. Tiene un siguiente, que es el 4. Tiene un siguiente, que es el 5. Como ven, todos se han añadido correctamente. ¿Qué va a suceder? Acá hay un pequeño errorcillo, que bueno, yo creo que se los voy a dejar como tarea para ustedes, para que lo practiquen también, a ver si lo han ido entendiendo. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Qué pasa si la lista está vacía? ¿No? Si la lista está vacía, en realidad nunca va a haber un último nodo. O sea, no sé si me entienden, ¿no? La lista está vacía, entonces no hay nodos. Pero si yo busco el último nodo, entonces no va a haber nada que yo encuentre. Eso está grabando, ¿no? Sí. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Lo que tendrían que hacer es controlar de alguna manera si la lista está vacía. ¿Para qué? Si la lista está vacía, entonces no tengo que hacer esta búsqueda. Pero esta de aquí abajo sí debería hacerla. La cosa es de que si por alguna razón la lista está vacía, esto puede ser nulo, ¿no? Puede estar en nulo. Y si yo a un nulo le pido realizar alguna acción, va a botar error, ¿no? Entonces esta acción posiblemente de un error. Así que ustedes traten de solucionarlo. Si tienen algún problema o alguna dificultad, me pueden avisar y lo vamos revisando su implementación para que, digamos, salgan de dudas, ¿no? Pero bueno, esa sería la forma. Igual como les había dicho, esto que está aquí arriba en comentarios sería, digamos, dentro de un examen una solución válida, ¿no? Estaría correcta esa solución. Pero bueno, eso es todo. Con respecto a este examen, 3 ejercicios de listas. Los primeros 2 eran súper sencillitos. El tercero también, digamos, pero tiene su maña, ¿no? Tiene su maña. Y ya, generalmente son así los exámenes. Les suelen pedir alguna operación para realizar, como les había dicho. No sé, calcular el promedio de una lista de enteros, ordenar una lista de enteros, ¿no? O no sé, invertir una lista de doble enlace de enteros o de elementos, yo qué sé, ¿no? Generalmente les suelen pedir eso. Pero bueno, este examen se los voy a dejar para que lo revisen. Si es que alguno quiere ir avanzando también, puede ir investigando esto de árboles, no hay problema. Y ya. El examen creo que es de aquí a un mes, o más de un mes creo. 19, entonces hay bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, eso sería todo, ya no les quito más tiempo, nos veríamos el siguiente jueves, queridos estudiantes. Muchas gracias, chao chao.